Bienvenido a Sin Límites, un lugar donde siempre hay algo que decir o que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast empieza ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Límites. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo en este episodio a mi buen amigo Benjamín Rivera. Él es pastor en Vida Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas. Benjamín, saluda a la audiencia de Sin Límites. Muchas gracias, mi querido Sergio. Qué alegría poder saludarte. Bueno, y en esta oportunidad saludar a toda la gente que está escuchando esa transmisión. Qué bueno. Bueno, vamos a abordar un tema porque en estas cosas del podcast el tiempo apremia y vamos a hablar acerca de cómo es que Cristo vino a reconciliar el universo y el preguntar cómo es que Él hizo esto. Por ahí argumentaba alguien y comentaba alguien que lo hizo a través de una estaca de madera. ¿Cómo es posible que pueda hacer algo así cuando la iglesia tradicional o la iglesia nos ha enseñado siempre que a través de la religión y de tanto ritualismo es como uno se puede acercar a Dios y llegar al cielo? Bueno, mi querido Sergio, la primera cosa que te quiero decir respecto a esa pregunta es que el sacrificio de Jesús es la consecuencia o el deseo o viene por el deseo que Dios siempre ha tenido desde que creó al hombre y a la mujer de tener una relación directa con el hombre. Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el paraíso, que el paraíso no es solo un lugar en el Google Map, en el universo, sino que determina un nivel de vida. Por eso cuando Jesús vino, dijo, yo no he venido para que tengas cualquier clase de vida, sino una vida abundante en Él. El pecado hace que el hombre pierda esa conexión directa con el cielo. El enemigo que estaba vestido de serpiente, estaba en el Edén. Me parece interesante que esa serpiente siempre estuvo por allí rondeando y hasta que alguien no le prestó su oído, no se manifestó. Pero lo cierto es que logró quitar la mirada de Dios al hombre y a la mujer, cometer un pecado y viene la desconexión. Como en el plan perfecto de Dios siempre ha sido que una vez que puso al hombre y a la mujer en la tierra, Él se iba a manifestar en el mundo a través de los hombres y las mujeres. Entonces Dios envía a su Hijo para morir en la cruz, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también dice la Biblia que para llevar allí nuestra paz, que en otras versiones habla esa palabra como prosperidad, y también nuestra salud. Así que en la cruz del Calvario, en ese madero, en ese pedazo de madero, se cumple el deseo de que Dios quiere comunicarle a la humanidad que Él desea tener una relación íntima con el hombre y la mujer, y como consecuencia de eso Jesús muere en la cruz del Calvario. Y mira qué poderoso que la primera declaración que sale de la boca de Jesús en el momento que está siendo crucificado por aquella gente que le maldijo, por aquella gente que lo estaba crucificando, por aquella gente que lo maltrató, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, le estaba diciendo Permítame interrumpirte un poquito. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 13, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Y después dice, hay un punto ahí, dice: entonces Dios les dio vida en Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Yo quiero que me ahondes en esa parte, porque suena como una paradoja, y yo me recuerdo ese canto que tú grabaste hace algunos años, que dice: la sangre de Cristo es vida. ¿Te recuerdas? Claro que sí. ¿Cómo no recordarlo? Y bueno, saber que por medio de ese sacrificio, el hombre vuelve a tener la posibilidad de tener una conexión directa con el cielo y ya no tiene que
ir por medio de un sacerdote, no por medio de María, no por medio de un pastor, no por cosas, por mutuos deseos o cosas que logra hacer para alcanzar lo que Dios tiene, sino por medio de la gracia que Dios nos regala a través de su Hijo, nos permite conexión directa con el cielo. A ver, aclárame un poquito eso de la gracia, porque la audiencia de repente se puede confundir y van a decir, bueno, a mí en la religión me enseñó mi mamá y mi abuelita a que yo tengo que ir a la iglesia todos los domingos para poder yo entrar al cielo. No, la realidad es que cuando Jesús se va de la tierra, le dice a sus discípulos categóricamente, les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, Jesús le está diciendo, conviene que yo me vaya, porque cuando yo salga de la tierra va a venir a morar dentro de ustedes Dios mismo. Así que una vez que usted y yo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente allí comienza un proceso de reconciliación con el cielo, y por medio de la gracia, ¿qué es la gracia? Ese deseo que Dios tiene a través de su Hijo de comunicarse con nosotros, de hacernos sus hijos, nos entrega gratis el acceso al cielo, a la relación con Él. Así que hoy podemos tener relación directa con el cielo sin tener que hacer otras cosas. ¿Por qué es importante? Entonces, quizás usted dice, entonces no tengo que ir más a la iglesia. No, claro que sí, porque hay una diferencia en ser la iglesia y en reunirse corporativamente como la iglesia. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos una asignación sobre la faz de la tierra y que uno seremos las manos, los ojos, los brazos, los pies de Jesús o de Dios en la tierra. O sea, ahí me estás hablando de propósito, del propósito que todos buscamos. Claro, todos tenemos un propósito. Del significado en la existencia, como lo dijo Víctor Frankl en su búsqueda, el hombre en búsqueda de su significado. Yo recuerdo a Rick Warren, en su libro de Una vida con propósito, lo inicia de esta manera y cito: a menos que se dé por sentado la existencia de Dios, la búsqueda por el propósito en la vida carece de sentido. Eso es así. Cuando no tienes propósito, solo estás sobreviviendo en la faz de la tierra. Pero cuando tienes propósito, me encontré un amigo en Panamá un día y me dijo algo interesante. Lo encontré rejuvenecido después de tantos años de verlo. Le dije, oye, mi amigo, estás joven, hasta el pelo negro traes, ¿qué estás haciendo? Me dijo, mi querido Benjamín, lo del pelo negro es natural, porque eso decía el frasco, Black Natural. pero me dijo, lo de estar rejuvenecido es que descubrí que mientras hay propósito hay vida. Así que todos los días que me levanto de mi cama, estoy dispuesto a reconectarme con mi propósito para el día, para estar rejuvenecido en Dios. Qué poderoso es eso. Entonces retomando y tratando de resumir lo que me estás compartiendo y lo que le estamos compartiendo a la audiencia de Sin Límites, es que recibimos a Cristo y en Cristo recibimos a la gracia, y de acuerdo como dice la pastora Rosalba de Conquista, la pastora dice, es un nuevo entendimiento en donde nosotros elegimos y hemos entendido que todo lo que Dios tiene para nosotros ya lo hizo y ya no lo dio, y que no es necesario que operemos en obras de la carne o en obras físicas para nuestros oyentes para poder generar la vida eterna, sino que la vida eterna se encuentra en ese proceso de rendición que tenemos nosotros como seres humanos racionales con ese libre albedrío. Claro, lo interesante, mi querido Sergio, es que una vez que recibimos la salvación,
está allí para siempre contigo. Ahora, ¿por qué vamos a la iglesia? Bueno, porque cuando tengo la oportunidad de ir a la reunión, a la iglesia, allí voy recibiendo más información. Recuerde usted que en la medida que usted va madurando la revelación de lo que usted está entendiendo, de lo que usted ha recibido, de la palabra que usted está escuchando, usted va creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Si te quedas en tu casa y no te instruyes, no lees la Biblia, no te conectas con información pertinente a tu salvación y a tu propósito, entonces podrás pasar de la muerte a la vida y de la vida a la resurrección y posiblemente sin lograr vivir días abundantes sobre la faz de la tierra y, más importante aún, dejar un legado en los que están cerca de ti. Qué importante. Dice la carta de los Hebreos en 9:28, y lo voy a leer aquí. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Explícame eso. ¿Cómo podemos entender eso? Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Es que el sacrificio de Jesús cubre todos los pecados pasados, presentes y futuros. O sea, ya no hay otro sacrificio que hacer. Ya estamos cubiertos por su sangre bendita por siempre. Lo importante es entender que somos seres humanos que estamos en constante construcción, en proceso de ser reconstruidos, remodelados para alcanzar la asignación completa de Dios en la tierra. Entonces, lo que Dios ya iba a hacer por nosotros, ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros responsablemente dar pasos agigantados de fe para ir descubriendo lo que Dios ya como dice la Biblia, las obras que de antemano, las cosas que de antemano ya hizo para que puedas caminar sobre ellas. O sea que la tesis de Juan Calvino, que es la formación bautista acerca de la fe y de la gracia, o sea, no está en nada fuera de lugar. Y me gusta pensar, no voy a ahondar en la religión, pero me gusta pensar, a mí me gusta mucho pensar en el caso de Judas, cuando hablamos de la gracia, y esto es algo que la gente no entiende, o mucha gente se pierde en este tema, en el caso de Judas, porque cuando hablamos de Judas, hablamos de una persona que caminó con Jesús, y escuchó a Jesús, y en el momento de la verdad encontramos a Judas y a Pedro cometiendo unos errores garrafales, pero uno es restaurado y el otro se pierde. Entonces, increíble, ¿no? Sí, en uno encontramos, y yo lo defino de esta manera, y esta es una conclusión de Sergio Mendoza de acuerdo a lo estudiado y lo leído. A uno le remuerde la conciencia y el otro se arrepiente. Pero interesante por demás, cómo Judas cumple también un propósito, ¿no? Sí. Porque si Jesús no es entregado, no se cumple la misión. Es injusto si nosotros creyéramos que Dios creó a Judas para que se perdiera. Claro, porque Dios no crea a nadie para que se pierda. Por eso envió a su Hijo, para que todos tengan vida eterna. Del tema. Okay. por lo que estás diciendo, o sea, ya una vez recibimos a Cristo y Él murió por los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Y yo creo firmemente eso también. Yes. Porque aquí caemos en una bifurcación en donde hay personas que dicen, entonces Judas se salvó. Bueno, a nosotros no nos toca decir eso. Claro. Porque no somos Dios. Lo desconocemos. Uh-huh. Pero en base... Aquí hay una regla como en el póker que dicen como veo juzgo. Y de acuerdo a los hechos, es que la gente... Porque la iglesia ha vivido dogmatizada, enviando a unos al infierno y a otros al cielo. Así es. Venimos de una tradición, y yo me formé en la iglesia pentecostal, en la iglesia de Dios, y aún dentro de la organización hay una división muy fuerte. Mientras unos te remojan en el infierno y te sacan, otros te hablan de la gracia. Así es. Y es muy fuerte todo esto. Claro, es muchas veces falta de
de conocimiento, y bueno, y que en realidad, Sergio, hay cosas, principios y elementos que nunca vamos a entender hasta llegar al cielo. Entonces, hay cosas hay preguntas que la contestación no la tenemos en la mano, y hay otras que Dios no las quiere contestar, pero muchas veces no estamos listos para recibir la respuesta. Es como cuando tú eres padre y tu hijo pequeño te hace una pregunta que tú sabes la respuesta, pero no se la contestas porque sabes que tu chico no está listo para recibir esa contestación. Y tienes que esperar, y tienes que esperar que tu hijo madure para que le puedas explicar y tenga el entendimiento, la capacidad de asimilación. Y eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos muchas preguntas. Dios tiene todas las contestaciones, pero está esperando que maduremos para que tengamos la capacidad de asimilación de la contestación que Él va a poner sobre nosotros. Es por eso que esta palabra revelación no es otra cosa que un nuevo entendimiento. Yes, claro que sí. A las cosas espirituales. O sea, y en el diálogo de Jesús con Nicodemo, ahí podemos encontrar esto. O sea, te estoy hablando de cosas celestiales, le dice Jesús a Nicodemo. Y Nico se queda como diciendo, porque la respuesta de Nicodemo es, ¿cómo es que yo puedo regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le está hablando cosas espirituales y Nico lo está interpretando, y no digo que lo esté interpretando, yo pienso que le quiere dar la contra a Jesús porque él era un maestro. Claro que sí. Pero se lo está contestando terrenalmente, y las cosas espirituales y terrenales chocan. Entonces, para concluir esta parte, Benjamín, o sea, Jesús es suficiente para todo. Claro, lo que Jesús hizo a través de la cruz es suficiente para librarnos de todo. Entonces, hoy lo único que necesitamos es reconocerle, y claro, una vez que tú reconoces a Jesús, abres tu corazón a esa gran verdad, vas a ser libre, y esa libertad te va a dar la oportunidad de tener una nueva hambre por conocer más de lo que has recibido. Amén. Amén. Y ahí es donde entra el consejo que nos dan en la iglesia desde que iniciamos, cuando éramos nuevos convertidos, de lee tu Biblia, ora cada día, y tú crecerás. Y es que en la medida que vas leyendo, recuerda que la Biblia es el GPS que Dios nos dejó para que podamos entender y caminar por la senda correcta. El comenzar a estudiar la Biblia nos da la capacidad no solo de conocer la parte histórica, sino de abrir nuestra mente a un nuevo entendimiento, a un nuevo nivel de conciencia. Y eso nos permite desde allí tomar nuevas decisiones con ese nivel de entendimiento que hemos recibido. Muy bien. Yo pienso, y con esto vamos a terminar, yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, por donde está pasando el mundo, con esta temor y esta situación tan fuerte, en donde las noticias dicen una cosa, los líderes que gobiernan dicen otra cosa, yo creo que nuestro fundamento y nuestra esperanza está en Dios, en refugiarnos en lo que Dios nos dice, porque Dios, si nos dio a su Hijo en rescate por nosotros, o sea, dice el apóstol San Pablo, ¿cómo no nos va a dar todo aquello que le vamos a pedir? Y claro, más sí, cuando estamos pidiendo todo en favor de los que amamos, en favor de nuestro prójimo, de todo mundo que se encuentra ya pasando por este tiempo de incertidumbre, de angustia, por este tiempo difícil. Una palabra de despedida, Benjamín. Bueno, muchas gracias, mi querido Sergio, por la oportunidad de estar contigo en Sin Límites, invitar a la gente que sigan conectados y que hay mucho por aprender, y juntos vamos a seguir descubriendo todos esos principios y todos esos misterios que nos rodean a través del conocimiento de la gracia de Dios.
Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Te esperamos para la próxima, para compartir una palabra de vida. Y si este capítulo fue de bendición, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, para de esa manera crecer. Dale un like y síguenos. Soy Sergio Mendoza. Hasta la próxima. Gracias.